Hoy comenzamos hacemos como un stop, stand-by en los temas que hemos estado conversando. Y vamos a comenzar una serie de temas, no sé cuántos domingos van a ser, pues no van a ser seguidos, van a ser los segundos domingos de cada mes hasta que completemos la serie, que tiene que ver con algo que es importantísimo y que suena bonito, pero que probablemente no entendemos de qué se trata. El tema es agua viva. Y para esto vamos a ir a una cita muy parecida a la que hemos estado leyendo los segundos domingos de cada mes, pero no los versículos 23, 24, 25, creo que hemos estado leyendo, sino los versículos del 10 al 15 de Juan 4. Es ese momento en que el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y es importantísimo que los cristianos entendamos mucho lo que sucedió en ese momento, porque es la mujer samaritana prácticamente el reflejo de cada uno de nosotros, porque es la mujer samaritana, esa mujer que no era judía, que tenía por ahí algún conocimiento los samaritanos siempre se consideraban, y es que en realidad muchos de ellos eran descendientes también del pueblo de Israel, pero su fe se había perdido demasiado, se había ido por caminos que Dios no quiso. Y entonces cuando esta mujer samaritana con todos sus problemas encima se encuentra con el Señor Jesús, prácticamente un reflejo de cómo es cuando cada uno de nosotros nos encontramos con él. Y lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer es lo que necesitamos nosotros escuchar del Señor Jesús, entenderlo. Y aquí hay unas frases muy importantes que necesitamos comprender y que esto se va a basar esta serie de temas. Dice esto, 4 del 10 al 15. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En este momento el Señor Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana que le dé agua literalmente. Y el Señor Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras, si tú te dieras cuenta de lo que está pasando aquí, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que está delante tuyo, diciéndote dame de beber, tú le pedirías a Él, tú le pedirías a Él. Así como el Señor Jesús viene a nuestras vidas y Él toca nuestra puerta para que le dejemos entrar. Casi, casi como diciéndonos, ¿me dejarías cenar contigo? ¿Me dejarías caminar contigo? ¿Me dejarías ser parte de tu vida? Y nos pasaría lo mismo si conociéramos el don de Dios y quién es el que nos dice. Nosotros le pediríamos más bien a Él. No, entra, no ven. Por favor, no, ni siquiera lo preguntes, pasa nomás. Toma tú el control. Dame de beber el agua viva. Esta mujer al principio no lo entiende, sabe qué es lo que está pasando, quién es la persona que tiene delante, se sorprende. Y así le pasa a todo creyente, ¿no? Nosotros comenzamos a conocer a Jesús y es todo un proceso y no sabemos exactamente lo que significa vivir con Él. Es todo un proceso. Y esta mujer sintió lo mismo. Y entonces ella le responde, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí viene una situación muy importante que tenemos que entender porque es natural que el ser humano, todo lo que Dios te dice que tiene que ver con lo espiritual, lo tratamos de llevar a lo que nosotros conocemos, a lo físico, a lo material, que para nosotros es lo, entre comillas, real.
Y entonces todo lo espiritual, para mucha gente, le parece como fantasía, como irreal. Cuando lo espiritual es todavía más real que lo físico, pero nos cuesta entenderlo porque como no lo percibimos, no lo vemos. Entonces todo lo que escuchamos lo tratamos de llevar siempre a lo material, a nuestra realidad, a lo que sí podemos palpar, ver, gustar, sentir, y lo manejamos por ahí, lo tratamos de entender por ahí, y muchas veces no es por ahí por donde tenemos que entenderlo. La mujer hizo lo mismo. Cuando él le habló de agua viva, dijo, agua viva, tú me vas a dar, ¿de dónde si no tienes dónde sacarla? El pozo es hondo, no tienes ningún recipiente, ningún balde con una soga para bajarlo y sacar esa agua. ¿Entiende? Ya piensa en el agua H2O, todos conocemos. Realmente ella no sabía que era H2O, que era agua, pero igual. Pensó en lo que para ella era lo normal. En el verso 12 sigue hablando de lo mismo, le dice, ¿acaso eres tú mayor? Ahí ya sospecha algo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, porque ese pozo fue de Jacob? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Porque cuando todo lo espiritual lo tratamos de explicar y entender desde lo físico, desde lo material, desde lo que podemos ver, gustar, palpar, sentir, estamos cortos. Y por eso es que seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Él le dijo, todo el que tome de esa agua volverá a tener sed. Nosotros tenemos sed. Es natural que un ser humano tenga sed todos los días. En algún momento tengamos una sed más notoria que nos obliga a tomar agua porque nos damos cuenta que necesitamos más, no significa que cuando no tenemos esa sensación de sed es porque todo está bien, ¿no? El organismo reclama. Eh, hay mucha gente que toma muy poca agua y su organismo se lo está reclamando, pero ya ni siquiera le hacen caso porque ya perdieron esa percepción. Su organismo les dice, necesitamos agua. Recuerden que el ser humano es 70% agua y entonces, ¿qué necesitamos? Pues agua. También alimentos, sí, pero el agua es vital. El ser humano no puede pasar más de 3 días sin agua porque muere. Podemos pasar hasta cerca de 40 días sin comer nada, pero no sin agua. Y entonces alguien podría decirme, a ver, momentito, o sea, un ser humano puede pasar, llegar hasta los 40 días sin comer nada, pero en 3 días, si no toma agua, se muere. ¿Qué agua tomaba el Señor Jesús cuando estuvo 40 días en el desierto? Una pregunta, ¿no? Porque la Biblia no dice nada. Quizás no era de esa agua, quizás era otra agua. Otra agua que nosotros no sabemos que vamos a intentar aprender en esta serie de temas. Quiera que bebiere de esta agua, o sea, H2O, volverá a tener. Y es real, es así. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el Señor Jesús habla de algo más grande que solo agua H2O, pero igual de necesaria, porque así como el agua H2O es necesaria para nuestro cuerpo físico, esta agua es necesaria para nuestro cuerpo general, para las 3 partes de nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestra alma y también para nuestro cuerpo físico. Tan necesaria como la otra para el cuerpo físico. Y ahí es donde de nuevo los seres humanos nos extraviamos, nos confundimos, porque como lo espiritual no lo vemos y no lo entendemos tan fácil,
Somos conscientes que nuestro cuerpo nos pide agua, pero no somos conscientes cuando nuestra alma nos pide agua. Y no somos conscientes cuando nuestro espíritu nos pide agua. Menos. Con nuestra alma percibimos que hay una necesidad por ahí. Y podemos ir a la historia de esta mujer. Esta mujer andaba sedienta. Andaba sedienta. Ella pensaba que su sed era porque por alguna razón extraña, al mediodía ella salía a su ciudad a recoger agua del pozo. Es decir, a la hora de más calor. Mediodía. ¿Usted haría eso? A la hora del sol, saldría a caminar bajo el sol por agua. La costumbre de la época mandaba que era a horas temprano, muy temprano en la mañana, cuando el sol todavía está muy liviano, solo alumbra, o ya cuando el sol se está poniendo, eran las horas en que la gente salía a traer agua. ¿Por qué? Que no tiene sentido que te vayas a recoger agua deshidratándote y que después de tener el agua regreses a tu casa deshidratándote para tomar agua. Pero esta mujer lo hacía así porque no quería salir con las demás mujeres, porque las demás mujeres la criticaban y la juzgaban, la señalaban y la trataban mal y le insinuaban cosas que a ella no le gustaban. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo dice. La única razón posible para que esta mujer al mediodía vaya por agua sola. La costumbre era que todas las mujeres se acompañaban, iban juntas, mientras conversaban de la telenovela. Ah, no, no había telenovela. Mientras conversaban del chisme. ¿Y saben cuál era el chisme? Esta mujer. Chisme. Entonces por eso ella no quería ir con ellas. Ella iba después, cuando ya el sol complicaba la cosa. Esta mujer pensaba que su sed era por eso. Esa sed, que ese vacío que sentía era porque, claro, encima de que era ella la telenovela del pueblo, y era el comentario de todas las mujeres, y era la burla de muchas, el enojo de otras. Mientras eso pasaba en lo emocional, encima de eso ella tenía más sed que las otras del agua H2O. ¿Por qué? Porque se deshidrataba más cuando iba por la hora. No era buena hora. Y esta mujer estaba sedienta. De agua, sí, bastante. Estaba deshidratada, pero tenía una deshidratación más fea. Y esa deshidratación más profunda y más fea era la causa de que ella era el tema de conversación del pueblo. Y el Señor Jesús, en los versículos siguientes, se lo dice, ¿no? Llama a tu marido. Y ella traga saliva, porque agua no. Saliva con boca seca tragó y le dijo, hoy no tengo. Y el Señor Jesús le dice, ciertamente, tienes marido. 5 has tenido, pero el que tienes ahora no es. Le dijo a esta mujer, esa es tu sed. Estás sedienta de amores. Estás sedienta de compañía. Estás sedienta de estabilidad emocional, de estabilidad económica, de estabilidad familiar. Estás sedienta, sedienta. Por eso el Señor Jesús le ofreció agua viva.
Entonces alguien podría decirme, o sea que si yo no estoy sediento de amores y sediento de estabilidad y sediento de protección y sediento de todo eso, no necesito el agua viva. El asunto es que cada uno tiene su propia sed, cada uno. Pero de que vivimos sedientos, vivimos necesitados de agua viva. De esa única agua que puede llenar lo emocional y lo espiritual y también lo físico, que puede satisfacer ese vacío que está allá adentro y que nos pide cosas que a veces no entendemos. La Biblia habla de estas cosas y en esta serie de temas vamos a ir viendo esas cosas. Esta sed, ¿por qué es tan importante esta agua viva? ¿Por qué Dios quiere que nosotros le demos la importancia que necesita que se la demos? Que para esta mujer fue importante. Para esta mujer fue la solución a su sed. Y después de ser el hazmerreír y la crítica y el juicio y la condena del pueblo, se convirtió en la luz del pueblo cuando logró saciar su sed. Cuando dijo ya no necesito un sexto, ya tengo lo que necesito. Toda la gente del pueblo creyó. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la sed? La Biblia lo llama con un nombre raro, bien raro. Pero yo creo que Dios ha querido que ese nombre esté allí para que sea notorio que es algo que no es cualquier cosa. La Biblia lo llama concupiscencia, una palabra difícil. Y la concupiscencia no es otra cosa que una necesidad evidente. ¿Qué mujer no quiere tener una familia estable? ¿Qué mujer no quiere tener un buen esposo? ¿Qué mujer no quiere tener estabilidad económica, estabilidad social? ¿Qué mujer no quiere tener una familia estable? Es normal esa necesidad. Es una necesidad evidente, real, está allí. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Es malo que una mujer quiera tener estabilidad? No, es una necesidad real, un deseo honesto y real. Una mujer quiere tener un buen esposo, claro, es natural. No solamente las mujeres, un hombre quiere tener una buena mujer como esposa también. Un hombre quiere tener un buen trabajo, sí. Quiere tener estabilidad económica, claro. Todo ser humano. ¿Son las únicas necesidades? No. ¿El problema dónde está? Esa necesidad, por alguna razón, sobre todo cuando no está siendo satisfecha correctamente. Correctamente. Y es donde los seres humanos nos equivocamos porque algunos que somos medios apuraditos, tomamos decisiones equivocadas con tal de ya no sentir esa necesidad y nos metemos a hacer cada burrada, para decirlo bonito, cada burrada por querer saciar esa necesidad y después esa necesidad se convierte en cualquier cosa menos en lo honesto y puro y santo que siempre debió ser y que era natural que estuvo allí. Podemos ver el ejemplo de esta mujer. Claro, no tenemos todos los detalles, pero ¿qué hace que una mujer tenga 5 maridos?
y el sexto siquiera sea su marido, es el marido de otra. ¿Qué hace que una mujer esté allí? Pueden ser muchas cosas, no lo sabemos. Pasó con el primer marido que debió haber sido el que debió haber sido, que ella esperaba. ¿Qué pasó? No sabemos. Puede ser que falleció. Puede ser que sacó la vuelta y se fue con la otra. Puede ser que desapareció y ella no sabe qué pasó. Se fue de viaje y no regresó. No tuvo más noticias. No se sabe. Pero algo pasó. Porque si no hubiera pasado algo, no hubiera venido el segundo. ¿Qué pasó con el segundo? Tampoco se sabe. Y así sustantivamente. ¿Qué pasó con el quinto? Tampoco se sabe. De repente también era de otra. O la dejó por otra. Entonces esa necesidad natural, honesta, que estaba en su corazón se comenzó a convertir en algo que ya no era natural, que ya no era honesto, que hacía que ella diera pasos equivocados para tratar de llenar ese vacío. Eso es lo que se llama concupiscencia. La necesidad natural, sana y honesta se convierte en algo que te empuja a tomar decisiones equivocadas. Es concupiscencia. Y detrás de esta agua viva están muchas concupiscencias. Es decir, esas necesidades de suplir y de llenar alguna cosa que se la llena, que se busca llenar de cualquier forma. La necesidad no es de cualquier forma. A ver, yo le digo, si usted tiene sed, y es una necesidad que podemos identificar, o hambre, que es otra necesidad que podemos identificar, o descanso, sueño, es otra necesidad que podemos identificar físicamente. Todo el mundo ha tenido alguna vez sed, hambre o ganas de dormir, cansancio, sueño. Pero usted, para suplir el sueño, no puede comerse un helado, por más rico que sea. ¿Cómo se suple la falta de sueño? Durmiendo. No hay otra opción. La manera sana de suplir falta de sueño es durmiendo. Y es una locura que un ser humano diga, ay, tengo sueño, voy a la disco, ¿verdad? Y hay quien lo hace. Y se convierte eso en un problema. Ya no es natural, ya que tu organismo te pida salir a la calle en lugar de dormir, cuando estás cansado, ya no es natural. Eso ya se convirtió en algo que, quien diría, hazte ver, eso ya no es natural. Se convirtió en un problema. Y tengo sed, voy a tomar un postre. Ah, ojo que hay mucha gente que hace eso, ¿ah? Tengo sed. Me encanta esta gaseosa que es súper dulce para la sed. ¿Verdad? Hazte ver. Hazte ver. La azúcar y la sal dan sed. Y tienes sed, no tomes ni azúcar ni cancha salada. Voy a la playa con el calor y qué ganas tengo de una cancha salada. Hazte ver. De ver, ahí algo se desconectó en tu cerebro, se cruzó, estás a punto de un cortocircuito. ¿Tienes sed? ¿Ah? Agua. No, pero que como parte de la hidratación también se necesitan algunas sales, sí. Proporciones muy pequeñitas.
o un plato de cancha salada, ni el postre más dulce que existe, por rico que sea. Y tienes sed. Ay, tengo hambre. Así es que como tengo hambre, me voy de viaje 6 horas. ¿Haríamos eso? Gente que lo hace, yo no sé, pero ya tendrían que ir al psicólogo, al psiquiatra, a decirle, ay, psiquiatra, cada vez que tengo hambre, salgo a correr. Cada vez que quiero dormir, me voy a la disco y cada vez que tengo sed, como postre. No, no te pases, o sea, ya necesitas que corrijan, ya, ya de esto no vas a saber ni tu nombre. ¿Ah? Sin embargo, esas, esos deseos naturales que a veces se convierten en concupiscencia por ese problema, porque el asunto se comienza a torcer. Entonces ya no estamos buscando, es decir, alguien podría decir, yo deseo estabilidad. ¿Quién no? Estabilidad todo ser humano desea, o me equivoco. Pero cuando esa estabilidad se convierte en quiero tener la casa más grande, el carro más grande, el televisor más grande y la cuenta de banco más grande, eso ya no es estabilidad. Eso ya es concupiscencia. Se llama avaricia. Es pecado. Estabilidad con la casa que necesitas, suficiente. Con el carro que necesitas, si lo necesitas, suficiente. No, pero hay que ser ambiciosos. Puedes querer mejorar todo lo que quieras, pero de ahí saltar a la avaricia, eso ya es concupiscencia, es decir, ese deseo natural y ordenado y real, honesto, se comienza a convertir en algo torcido. Sed excesiva, que ya no se llena tan fácil. Es que puedo, pues, o sea, mi mujercita es muy bonita, pero la vecina también, y la del supermercado también, y la de la librería también, y la secretaria también, y la policía de la esquina también, y eso ya no es natural, hazte ver. ¿Entiende? La solución para la concupiscencia es, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Usted qué va a decir? Ay, no, espérate que la conozca bien a la vecina y ahí ya pido agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Todavía estaba media confundida y media mareada, pero ella sabía que necesitaba esa agua que sí podía llenar la necesidad, que sí podía suplir de verdad ese vacío que estaba allí, que ella ya no entendía que se había convertido en algo más grande de sus posibilidades y entonces ya estaba caminando por caminos equivocados, porque la concupiscencia de su corazón ya la estaba empujando al pecado. ¿Cuál es su concupiscencia? Recuerden que toda concupiscencia nace de un deseo genuino y honesto, real, natural, que está allí. O se vuelve concupiscencia cuando ya exagera la nota. Y por eso es que Santiago habla de que no pecamos, es que desde nuestras propias concupiscencias, es decir, de la suya, de la mía, comenzamos a dejar que eso nos empuje a hacer cosas ilícitas, ilegales, no se debe hacer,
para intentar suplir esa necesidad que debería ser una necesidad natural, se convierte en una necesidad con el volumen demasiado alto, una necesidad que ya no es normal, sino anormal. Que hay que buscar ayuda. Si usted es creyente, agua viva, busque al Señor Jesús. Si no es creyente, pues algún psicólogo tal vez le ayude, psiquiatra, pero no se quede así. Miren, como les digo, vamos a hablar de esta agua viva. Agua viva. Miren, solamente para hacer un preámbulo. El primer versículo de la Biblia donde se habla del agua está aquí. Génesis 2, capítulo 8. Génesis capítulo 2, versos del 8 al 10. Miren lo que dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el nombre al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comer. Luego le dice, excepto de, ¿qué hizo el hombre? Justo de ese. Ahí fue el primer problema de concupiscencia, porque el hombre venía con la necesidad de entender. Imagínense ustedes, Adán y Eva. Ningún ser humano puede entender lo que significa eso. Una cosa es que nazcas del vientre de tu madre y desde chiquito comiences a aprender. Tus papás te comienzan a enseñar lo que es el amor, lo que es el cuidado, lo que es la cercanía, lo que es los colores, los sabores, qué sé yo. Pero que ya siendo adulto aparezcas por ahí, no entiendes nada y no sabes nada, imagínate cuánta necesidad de saber había allí. De saber, ¿eh? De entender. Porque de hecho que Adán y Eva lo que querían era entender lo que veían, y Dios los puso, a ver, dale nombre a cada cosa distinta que veas, y ellos estaban ahí, ay, mira, esto no lo habíamos visto, hay que llamarlo así, esto, primera vez que lo vemos, hay que llamarlo así. Pero en su interior había una necesidad natural de saber. ¿Por qué corrieron al árbol del bien y del mal? Porque eso daba sensación de algo voy a saber. La diferencia entre el bien y el mal. Dios quería enseñarles eso con el tiempo, de hecho que sí. Pero las cosas en su tiempo, en su momento y con con el equilibrio y la estabilidad que tienen que tener, funcionan. Pero ellos se lanzaron lo que Dios les había dicho, no. No porque todavía no, a lo que Dios les quiso decir, pero ellos dijeron, no, ¿por qué no? Yo quiero saber por qué. Somos los seres humanos. Ay, ¿por qué voy a esperar? Ay, ¿por qué voy a tener? ¿Por qué tengo que? No, de una vez. Y alguien diría, pero ahí no habla de agua viva, habla de río. ¿Sí, verdad? Pues ese río, lo interesante de ese río, miren, voy a ir al versículo donde menciona el río. Dice, y salía de Edén un río para regar al huerto. Yo le hago una pregunta.
¿De dónde sale un río? De un manantial, ¿verdad? O sea, Edén era un manantial, porque dice ahí salía de Edén un río para regar el huerto. Edén era un manantial. Nosotros conocemos el ciclo del agua, ¿verdad? Edén no era la punta de un cerro donde llovía mucho y de ahí bajaba el río. No, no, no. Del jardín salía el río. O sea, era un manantial de agua. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con eso? El agua viva. Miren lo que tiene que ver en el siguiente verso que vamos a leer. Génesis 12, acuérdense. ¿Saben dónde es el último verso de la Biblia donde se habla del agua viva? Una fuente, manantial de agua viva. ¿Tienen idea? Apocalipsis 22 del 1 al 5. Miren, Génesis, Apocalipsis, agua viva. Jesús en el centro. Si tú me dijeras, supieras, yo te daría ver. Jesús en el centro. Génesis, el Edén, Apocalipsis, final. Toda la Biblia tiene que ver con el agua viva. Toda. Apocalipsis 22, el último capítulo de Apocalipsis. 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Otro río, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde estaba el manantial? El trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Te puedo dar agua. Que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús. Pues me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Es la Nueva Jerusalén, es al final, al final, al final, al final, Apocalipsis, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que también estaba en el Edén, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto y cada mes, dando cada mes su fruto, mi lengua sea, todavía no se despierta, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ojo, una necesidad natural de todo ser viviente es la salud, ¿o no? Miren, que la gente normalmente dice, con que tengas salud, trabajo, ¿qué más? Mucha gente dice, con que tengas salud ya lo demás lo resuelves. Una necesidad natural. ¿Se puede convertir en concupiscencia? ¿Y el problema tiene que ver con agua viva? Sí. Sí. Y cuando la cosa se tuerce, comenzamos a buscar soluciones aquí, acá, más allá, en la esquina, al otro lado, a la vuelta, el médico que dicen, la terapia que dicen, la medicina que dicen, sí, cuidado que termines haciéndotela ver. Es que una necesidad natural, que es estar sano, se puede convertir en una cosa torcida también y hasta pecaminosa, sí. ¿Cuándo? Cuando ya dejas de confiar que el que sostiene tu salud es Dios, comienzas a creer que el que sostiene tu salud es una pastilla. Cuando comienzas a creer, cuando dejas de creer que el único que puede sanarte de verdad es Dios, comienzas a creer que el único que puede sanarte de verdad es un...
Todo está ahí. El árbol de la vida, la sanidad de las naciones, la fuente de agua viva. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. A la vera del río, a los dos lados, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Su nombre estará. No más maldición. No habrán concupiscencias. Habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Yo solamente quiero que usted note ese detalle. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2. ¿Hay referencia al agua en el capítulo 1? Sí. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo se movía sobre la faz. Capítulo de Génesis. Segundo capítulo de Génesis. Ya en el Edén. Último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, ríos de agua viva. En el centro, Jesús que tiene sed, venga a mí. ¿Necesitamos agua viva? Sí. Más de lo que creemos. Más creemos. Cada uno puede ser consciente de cuánta necesidad natural se está convirtiendo en más que una necesidad natural. Es decir, se está convirtiendo en una concupiscencia. Y eso solo tiene una solución: agua viva. Esa sed, esa necesidad, solamente el Señor la puede llenar. Nadie más y nada más. El agua. Mientras queramos llenar esas necesidades con cualquier otra cosa, estamos metiéndonos en problemas. La mujer samaritana. 5 problemas había tenido y estaba buscando el sexto. ¿Cuántas veces ya se ha metido usted en problemas por querer saciar esa necesidad que le pide más de lo que usted puede dar y que no lo entiende, pero que sabe que está allí, que no sabe cómo es que se llena, pero lo siente de alguna manera, lo siente en su cuerpo, lo siente en su alma, lo siente en su mente y le empuja porque es sed y la sed te empuja, la sed te empuja. ¿Usted ha tenido sed o hambre? Sea, con hambre y ve ahí algo de comer delante y se le va la mano, se le van los ojos, o me equivoco. Con sed y hay agua por ahí, está con sed y está en el supermercado, pues va a ir a donde hay agua. Natural. Entonces estas concupiscencias hacen exactamente. Te empujan, te empujan para que busques llenar ese vacío, para que busques saciar esa sed. Solamente se puede saciar con agua. Hay otra forma. El trono de Dios es el lugar de su presencia, es el lugar de su autoridad, es el lugar de su soberanía, es el lugar, es el manantial del agua viva. Es el Cordero de Dios, es el Señor Jesús, fuente de agua viva. Vamos a seguir hablando de esto, pero hoy lo dejamos ahí, vamos a orar.
Padre precioso y maravilloso, te damos gracias, porque en tus planes y en tus propósitos desde el principio has pensado en nuestra necesidad. Tú sabías, porque tú mismo nos has hecho así, necesitados de ti, necesitados del agua viva que solo tú puedes dar, necesitados de muchas cosas honestas, naturales, pero que cuando no las sabemos suplir correctamente comienzan a distorsionarse y a convertirse en un riesgo que nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Esa necesidad se convierte en concupiscencia, se convierte en un problema, se convierte, Dios del cielo, en un camino, ni siquiera en un camino, en una cuerda floja, para que somos empujados a andar y nos podemos caer. Y probablemente ya hay muchos que ya han caído como esta mujer, que ya había caído varias veces. Y así nosotros también podemos caer, pero la solución es la misma. Que tenga sed, venga a mí y beba. Las palabras del Señor Jesús, muy parecidas a las que le dijo a esta samaritana. Si tú supieras, le pedirías, que Él te daría agua viva. Y estamos, Señor, reconociendo que estamos sedientos en muchas áreas de nuestra vida. De repente estamos tratando con nuestras propias fuerzas de llenar esos vacíos. Estamos tratando de hacerlo quizás de la manera equivocada, tomando decisiones equivocadas, apresurándonos a hacer cosas que no deberíamos, exagerar cosas, querer más y más y más, porque ya se convirtió en codicia, ya no en necesidad, concupiscencia de caer. La única solución eres tú. Aquí estamos, Señor Jesús, agua viva. Esa agua que sale de ti, esa agua que sí sacia toda sed, que sí sacia todo hambre, que sí sacia y puede saciar toda necesidad. Suplirla de verdad para no tener sed más, para ya no seguir tropezando con la misma piedra, para ya no seguir tomando decisiones equivocadas, para ya no seguir buscando lo que no conviene. Solo tú puedes, Señor. Aquí estamos, rendidos delante de ti, pidiendo nos des de beber el agua viva. Esa agua de la que hablas toda tu palabra, que quizás no nos hemos dado cuenta cuán importante y necesaria es. Tal cual el agua física para nuestro cuerpo, es esta agua viva para nuestro espíritu, para nuestra alma, nuestro cuerpo también. Porque nuestro cuerpo también necesita la sanidad que solamente tú le puedes dar, Señor. Porque teniéndote a ti lo tenemos todo. En nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor, para darnos cuenta cuán importante ser saciados, esa agua viva que tú nos ofreces. Ofreces vida en abundancia y esa vida en abundancia es vida sin escasez, es decir, con todo vacío saciado por ti, con toda necesidad suplida por ti, todo hambre resuelto por ti, con toda sed saciada completamente por el agua viva que tú nos das. Gracias, precioso Dios, haz tu obra
y tu voluntad sobre nuestras vidas. Quedamos en tus manos. Amén.